pensamiento de otro pastor, dije otro pastor lo dijo, me pareció bien y lo compartí, y lo voy a repetir. Aquella vez dije que las esposas, porque se refiere a las casadas, deben de pedirle dinero a sus maridos para que estos trabajen más y se esfuercen en producir. Y eso sí les gustó. Y luego dijimos que hay que hacerle caso al esposo y eso ya no les gustó. Bueno, esta introducción sirve porque en plan de relaje, de rebane, está padre. Pero en plan serio, la verdad es que la cosa está seria y está triste. O sea, sí está seria y está triste porque la influencia del mundo, si usted lo permite, se dé o no se dé cuenta, sea sutil o no, llega a ser más fuerte que la influencia de la palabra de Dios. Y no por falta de poder de la palabra, sino porque el nivel de influencia de lo que usted escucha no depende de la palabra, sino de su voluntad. Usted decide qué escuchar, a quién hacerle caso y a quién no. Y precisamente doy esta introducción para precisamente cubrir esa necesidad que tenemos todos, hombres y mujeres. ¿Cuál necesidad? La necesidad de escuchar y recibir lo que nos hace bien, no lo que nos agrada. Y esa lucha va a ser permanente, va a ser todos los días, va a ser así. Y el día de hoy usted lee, o leímos ya los primeros versículos del capítulo 2 y vamos a citar otros versículos y vamos a seguir hablando de Esther y pareciera que el mensaje va dirigido a las mujeres, pero no es así. Al contrario, para mí tiene un doble énfasis para los hombres, porque esto que está escrito en la palabra de Dios es palabra inspirada por Dios, es enseñanza para nosotros. ¿Y por qué doble énfasis para los hombres? Porque una mujer nos enseña en este libro también lo que nosotros deberemos de ser, y también debemos de librarnos de cualquier prejuicio que no podemos aprender de las mujeres. Tenemos roles diferentes, tenemos posiciones diferentes, propósitos diferentes, claro que sí. Delante de Dios y la palabra de Dios define el rol del hombre y la mujer. Sin embargo, no estamos exentos de esa influencia, de las corrientes de este mundo, del machismo, del feminismo, del lenguaje inclusivo y tantas corrientes que hay, que todas siempre van a ser en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Usted puede ser borracho y allá afuera se lo van a festejar, puede golpear a su esposa y se lo pueden festejar. Usted puede presumir de ser feminista y que se revela y se lo van a festejar. Pero usted no diga que es cristiano porque se van a burlar. Usted no diga que va a la iglesia porque le van a decir que ahí te lavan en la cabeza, te lavan el coco y aparte te quitan el dinero. Mientras allá van y lo regalan en no sé qué lugares que destruyen a la familia, destruyen las finanzas, destruyen el hogar, y ahí no hay quien levante la voz y diga que esté mal. Todos saben que está mal, pero nadie lo hace notar. Pero si te trata de la iglesia, te van a criticar el diezmo, la ofrenda, lo que hacen. Y el tema de hoy tiene esos dos ingredientes. ¿Cuáles dos? La serie de estos mensajes es un triste inicio para un final feliz. Pero también trae el ingrediente económico, que lo tocamos hace unas semanas cuando mencionamos la parábola de los talentos. ¿Y por qué hablar de dinero? Escuchaba yo hace unos días. ¿Por qué en la iglesia hablamos de dinero? Me gustó una respuesta que dijo un pastor, bien sencilla. Porque la Biblia habla de dinero. Puntos. Digo, no puntos, ya no se acaba ahí, pero es una excelente referencia. Y la parte que vamos a ver hoy de la historia, que hemos titulado Un inicio inesperado, nos habla cómo aparece en escena Esther. Y aquí vamos a destacar dos cosas que quiero hacer énfasis. Hay mucho que aprender en este libro de Esther. Como bien decía el hermano, espero que ya lo hayan leído. Si no, léanlo. Si no lo han leído, léanlo. Seguiremos compartiendo algunos mensajes de esta porción. Hay mucho que aprender. Nos estamos centrando, bueno, lo que el Señor nos pide que compartamos, pero hay mucha enseñanza en el libro de Esther para hombres, para mujeres, jóvenes, ancianos, solteros, casados, viudos, divorciados. O sea, hay tremenda información para dar formación a tu vida. Está muy completo el libro de Esther.
Y bien, ¿qué sucede? Bueno, no sé cuánto le habrá durado el enojo al rey. Y alguien me dijo, y de una vez le dije, bueno, me dices, me preguntas, te lo voy a contestar ahí arriba, ¿verdad? Me preguntaron hace unos minutos, no más de 5, que si sería la primera vez que Vasti habría desobedecido al rey. A veces no voy a decir que no me gusta, pero a veces lo hago, o a veces lo hacemos cuando compartimos. Especular sobre información que la Biblia no te da, pero puedes complementarlo pues, con la historia, con el contexto. Y pues seguramente como somos usted y yo, seguramente Basti ya había desobedecido al rey anteriormente. No es como que, y si quieren una opinión muy personal, como que ahora se le pasó la mano, ¿verdad? Sí, porque lo evidenció delante de toda la corte, delante del reino, delante de todo el pueblo. O sea, sí se le pasó la mano. O sea, opinión muy personal, y no pregunto si están de acuerdo, pero sí se le pasó la mano a Basti. Así que cuidado, si usted está, hombre o mujer, están en rebeldía, una cosa es la relación familiar y otra cosa es la rebeldía delante de Dios, donde Dios es paciente, derrama de su gracia, su misericordia, pero Dios también sabe, no más que decir ponle límites, Dios sabe poner límites y Él en su soberanía decide hasta dónde nos tolera. Y esto no es un regaño, es una llamada de atención para que no nos suceda lo que nos sucedió con Basti. Por eso dijimos hace unas semanas, lo dijimos la semana pasada y lo repito hoy, una parte de la enseñanza es extraer las verdades espirituales que están en el texto bíblico, y otra cosa no es extraerlas, es ahí están. O sea, no hay nada que interpretar. Basti desobedeció, el rey se enojó y la desterraron y dejó de ser reina. Puntos, ahí está la consecuencia. ¿Qué análisis quiere que le demos? ¿Qué contexto? Ahí están los hechos. Dice el capítulo 2, y aquí es donde empieza un inicio inesperado. Usted piense de una vez ahorita en la situación que usted está pasando. Dijimos, he dicho, hemos compartido en las últimas semanas, y también lo recalco porque quiero reforzar ese pensamiento, que en condiciones normales todos queremos vivir mejor y pensamos en la parte económica. Tristemente, cuando nada más piensa que la parte económica es la única que le permite vivir mejor y descuida la más importante, que es la espiritual. Entonces, en este capítulo 2 están esos dos elementos. Ahí están y los vamos a ver así directo. Vamos a ver. La historia ya se la saben, ya la leímos. Convocan a las jóvenes vírgenes para que el rey elija a la sustituta de Basti, a la reina. Y entre la convocatoria que hacen, pues Esther, que es hebrea, es convocada y la llevan a la casa de las mujeres, donde está el harén del rey. Una explicación breve, su nombre era Adasa, nombre hebreo. Luego la nombran Esther, aunque ahí no lo explica, y el Esther equivale a Adasa, pero en el idioma persa. ¿Y por qué la aclaración breve? Porque una de las indicaciones que recibió Esther de Mardoqueo era que no dijera que era hebrea o que era del pueblo judío. Y entonces dicen que Esther, sabemos la historia, era de buen parecer, era hermosa físicamente. Y esa condición le pidió acceder a esa convocatoria que no se hubiera dado si Basti no hubiera hecho lo que hizo. Bueno, en la vida suya, en la historia suya y en la mía, hay eventos que suceden que cuando suceden no sabemos que va a afectar a nuestra vida, para bien o para mal. Yo compro un terreno, según yo hago la mejor inversión, y pueden pasar dos cosas: que por enfrente pase un bulevar y le quite toda la tranquilidad al terreno donde yo quería construir mi casa, o ese mismo bulevar me permite hacer de ese terreno un negocio comercial y me vaya muy bien, porque compré el puro terreno. Si compró el terreno, construyó una casa y ya pierde el valor porque ya no es habitable, ya no me favorece. Hay eventos, ahorita están sucediendo eventos que van a cambiar su vida el día de mañana y usted y yo no sabemos. Entonces, esas son las dos partes que nosotros no controlamos.
Dos, hay más, ¿verdad? Pero dos que quiero hacer referencia en cuanto al texto bíblico. Hay dos cosas que usted y yo no controlamos. La primera que no controlamos, no es orden de importancia, indistintamente el orden. La primera que no controlo es cómo Dios me hizo. A Esther Dios la hizo hermosa, punto. ¿Y a usted lo hizo? Pues así como está. Hay cada quien que use el calificativo que quiera. Y hay otra cosa que no controlo: los eventos externos en los cuales yo no decido. En esta historia, pues, Esther y el pueblo pues ni sabían lo que iba a pasar con Vasti, tampoco sabían cómo se iba a suplir a la reina, tampoco se imaginaron que una hebrea pudiera ser incluida, porque de acuerdo a la información del texto asumimos información de que no era requisito ser del reino de Medo o Persa, ¿verdad? O sea, el requisito era que fuera guapa, que fuera hermosa, que fuera joven y que fuera virgen. Eran los requisitos. Y ahí es donde entra Esther. Entonces, usted deje de preocuparse por los aspectos que usted no controla. ¿Por qué? ¿Cómo nos afectan? Porque si uno quiere agarrar el texto literal, uno dirá, bueno, pues que era hermosa, pues yo no califico. Yo no tengo la belleza, Dios no me dio la belleza física. Ok, entonces, si eso no puedo hacer nada, ¿para qué le dedico más tiempo a este mensaje? Por eso la invitación breve es que usted identifique si hay algo que usted no controla y le está quitando el sueño, se está quejando y se está lamentando, cuando es algo que ni siquiera va a cambiar esa condición. La podrá mejorar un poco, me refiero al contexto general, no nomás a la belleza física, cualquier situación que usted viva. Lo que sí controla, y no es nuevo esto que le voy a decir, es lo que usted decide hacer con lo que Dios le da. Parábola de los talentos. Usted no decide que Dios le dé 1, 2 o 5 talentos, pero usted sí decide qué hacer con los talentos. Usted no decide ser alto o chaparro, pero sí decide una vida sana, saludable o desordenada. Puede haber obesidad por un desorden hormonal que usted no controla, es un tema biológico, y puede haber obesidad por desorden en la alimentación, la falta de ejercicio, y es su responsabilidad. Y el ejemplo que pueda tomar va a explicar lo mismo. Entonces vamos a ver lo que sí controlamos y donde sí podemos tomar decisiones, y eso nos ayuda, a aceptar nuestra responsabilidad de la condición que estamos viviendo y por qué no vivo mejor pudiendo vivir mejor. Por eso la serie tiene que ver con un triste inicio para un final feliz, porque de una vez le digo, porque luego se me olvida. Si usted y yo estamos aquí es porque nuestra historia, tu historia, no se ha terminado de escribir. Tu historia se sigue escribiendo. Y uno pudiera pensar que los más jóvenes, bueno, tienen una vida por delante. Biológicamente sí, pero no sabemos si se va a ir primero, y hay a quien no les gusta hablar de la muerte, pero es lo único seguro que tenemos físicamente hablando, corporalmente hablando. Si se va a ir primero uno de 20, uno de 30, que uno que ahorita tiene 60 y le faltan 30 años de vida y se va a ir a los 90. ¿Por qué la referencia a la edad? Porque tenga usted 10, 20, 60, 80 años, su historia se sigue escribiendo. Y siempre he creído a la luz de la palabra que si estamos aquí es porque el propósito de Dios se sigue cumpliendo en nuestras vidas. Y para no dedicarle ahorita tiempo en este punto a los más jóvenes, me voy a referir a los más adultos. Los más adultos, pareciera, y uno ya está raspando la llamada tercera edad, ¿verdad? Así le llaman, raspando. Hay quienes dicen, no sé qué voy a hacer con mi vida, o hay otros que no saben qué hacer ya con su vida, y pareciera que vivieran esperando nomás la llegada de su muerte. Ya, o sea, ya no hay planes, no hay proyectos. Ya, ¿qué puedo hacer? Ya no puedo hacer lo que hacía antes. No sé a qué se refieren cuando dicen ya no puedo hacer lo que hacía antes, porque cuando yo escucho a alguien esa expresión, y yo sin meterme en sus vidas, sin que se enteren, sí me meto, pero no se enteran. Yo digo, pues hacía esto y esto y esto. No veo por qué lo deje de hacer. Al contrario, pues ya tiene más tiempo libre, ya tiene más
en la mayoría de los casos más tiempo, tiene más recursos económicos, tiene más libertad, tiene cosas que antes no tenía. No las tenía porque estaba dedicado, ordinariamente hablando, a formar una familia, a sacar una familia adelante, y estabas muy ocupado en eso. Y eso lo pueden entender los más jóvenes. Están queriendo comprar una casa más grande, un carro nuevo, la educación de los hijos, ropa, comida, alimentación, deporte, etcétera. Es el quehacer del hombre. Dios creó el trabajo para que el hombre, o sea, el ser humano, estuviéramos ocupados en ello. El trabajo es parte del plan de Dios, no es necesariamente un castigo. El castigo fue el sufrimiento. Si con dolor, con el sudor de tu frente te vas a ganar el sustento. Pero el trabajo existe desde Adán y Eva antes de que cometieran el pecado original. El trabajo y el estar ocupados siempre ha sido parte del plan original de Dios. Así que si usted está ocioso, examine esa ociosidad. Ociosidad es no hacer nada. Ociosidad no es que usted esté haciendo algo que a los otros no les gusta. Y porque este hermano, esta familia no hace nada, no, mejor. En la definición que yo tengo, pudiera decir es que esta persona no hace nada. Indebidamente lo hago, lo digo, lo clasifico, cuando realmente no sé qué hace con su vida, con su tiempo, con su dinero, etc. ¿Y por qué esta charla? Porque Esther, de la orfandad, porque en el capítulo 2, los siguientes versículos que no hemos leído, pero en ese mismo capítulo 2, es nombrada reina. En el mismo capítulo 2, donde la convocan y va a la casa del rey, y está un año recibiendo todas las atenciones, cosméticos, maquillaje, alimentación adecuada, un año de preparación para que el rey la eligiera. ¿Y qué quiero destacar de ella? Que cuando llega, dice que Hegai, el eunuco, la vio con gracia, o sea, fue agradable a los ojos de él. Nada más que ya no podemos pensar en una belleza física como el primer paso cuando fue convocada. Al ser eunuco, él no estaba capacitado para ni siquiera sentir algo por una mujer, ni nada, porque estaba impedido físicamente, y por eso tenían esa condición los eunucos y poder trabajar y atender a las mujeres del palacio. Pero la percepción ya tiene que ver con la conducta de Esther. Y hay una característica clave de Esther de la cual debemos de aprender todos. Versículo 10, porque leímos deliberadamente hasta 9. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. ¿Quién le dio la orden? La instrucción, el consejo. Claramente el capítulo 2 que dice que Mardoqueo era su primo. La tradición a veces dice que era su tío, no. Está claramente el parentesco, era su primo. Pero por el tema legal de haberla adoptado, pues se asume que era una persona mayor que ella, no sé cuántos años, no chequé el dato, pero está bajo la tutela de Mardoqueo. Así que ella, después de haber perdido a sus padres, condición nada agradable para nadie, Mardoqueo la adopta y se encarga de ella. Y se encarga de todo, de su sostenimiento económico y de su formación educativa y espiritual. Y aquí es donde hay esos dos elementos en su vida y en la mía que van de la mano, Y a veces, bueno, voy a decir en la iglesia, fuera de la iglesia pues no existe la voluntad de Dios, fuera de la iglesia las personas, o sea, no piensan en que Dios reine sobre ellos, creen en Dios, ¿verdad? Decir la iglesia es decir que formas parte del cuerpo de Cristo, es decir que ya te arrepentiste, es decir que hiciste una decisión de fe, y por eso hablo de la iglesia, de tú como yo que ya nos arrepentimos y somos parte del cuerpo de Cristo, entonces ya somos la iglesia, ya somos los hijos de Dios. O sea, alguien que está ajeno a eso, pues Dios no tiene el rol
que tiene en tu vida y en la mía. No estamos descalificando a nadie, estamos clasificando de acuerdo al texto bíblico, en Cristo y sin Cristo. Entonces, ese ingrediente de la formación espiritual, ¿qué cambió en Esther? Cambió su condición. Ya no vivía con su familiar, ya no vivía. Mardoqueo, su trabajo servía en el palacio del rey, eran de los que habían sido llevados cautivos a Babilonia, y luego cuando tuvieron la oportunidad de regresar, es de los que decidieron quedarse, y era una persona de confianza y servía en el palacio del rey. Entonces, tenía una posición de la cual hablaremos más adelante de Mardoqueo, porque obviamente hay mucho que aprender de Mardoqueo. Entonces, Mardoqueo le da una formación a Esther, y Esther cambia su condición de estar viviendo, iba a decir una colonia, pero lo ando ofendiendo, ¿verdad? Después de estar viviendo allá donde vivían los hebreos, pasa a vivir al palacio del rey. Primer transición. Ya su situación, ¿cuál fue la situación que cambió en ella? La económica, y aparte le pusieron 7 doncellas. Aparte fue del agrado de Hegai, el que estaba a cargo de la casa. Tenía preferencias con ella. Inclusive le decía cómo conducirse delante del rey. Y Esther le hacía caso a Hegai. Entonces su situación cambió de la noche a la mañana. Sus vestiduras, ahí sí puedo decir, acabo ya, no sé si va o no. De ir a Rose, ya no iba a Rose. Ya se pasó a Dillard's. Yo sé que hay otras más caras que Dillard's, pero no las conozco, ¿eh? Una vez andaba visitando unos hermanos allá en Houston y la frase fue: aquí hay marcas que ni conozco. Pues sí, pues no las conocemos porque sí hay un mundo mejor, pero es más caro. Y a propósito, ¿ustedes han escuchado esa frase que el dinero cambia a la gente? ¿Sí la han escuchado? Y la respuesta a esa frase, la segunda parte es que el dinero no cambia a la gente. ¿Sí se la saben, verdad? La muestra, no la cambia, la muestra. Va de la mano. Y ni que hablar del poder. ¿Quieres conocer a alguien? ¿Quieres conocerlo? Dale poder. El poder no lo cambia, lo muestra. Entonces, hace lo que siempre ha querido, pero antes no podía hacer. ¿Estamos o no estamos? Bueno, eso pasó con Esther. El dinero y el poder mostró quién era ella. Mostró quién era ella. Y eso pasa, créanme, pasa con todos nosotros. Usted con un pesito más cambia, por no decir que cambia, se muestra, es la expresión correcta. Denle una posición de autoridad en el mundo o en la iglesia, en su empresa, en el trabajo, en la sociedad, en un club social, deportivo, le denle una posición de autoridad y se muestra. Denle una posición en la iglesia y se muestra. Y Esther no estaba exento de eso, ni Mardoqueo tampoco. Y se mostró como ella era. Y yo le pregunto, bueno, no sé si ya leyó el libro de Esther o si ya leyó el capítulo 2. ¿Cambió Esther? No es pregunta capciosa. No cambió Esther. Se mostró quién era ella. Tenía una formación que cuando tuvo la oportunidad de demostrar quién era ella, lo hizo y lo hizo a la perfección. Los siguientes versículos del capítulo 2 nos narran que Esther fue nombrada reina porque también halló gracia delante de los ojos del rey. A ver, no podemos pasar por alto, y ahí no necesito especular ni agregar información que no viene en la Biblia, pero sí podemos deducir, sí podemos analizar. El rey tenía las facultades para ser rey. Y si lo que empezó como un proceso de belleza
física para después pasar por el filtro de estar en la casa de las mujeres del harén, atendida por Hegai y otros eunucos y por doncellas, y Esther sigue teniendo el favor de Hegai. ¿Ustedes creen que si Esther hubiera sido sangrona, Hegai le hubiera seguido favoreciendo? ¿Pueden contestar? Claro que no. Si hubiera, esa no es especular. Pues hubieran dicho, y halló gracia delante de los ojos de Hegai, y luego al rato Hegai ya la desechó por presumida, por pedante, por sangrona, por prepotente. No. Lo que Hegai le decía que hiciera porque conocía los gustos del rey, ella ¿cómo era? Humilde, obediente, punto. Hacía lo que es correcto. En este capítulo 2 no hay los ingredientes del capítulo 1 donde pareciera, no pareciera, donde hay una lucha de egos de género, hombre contra mujer, muy actual y muy vigente en nuestros tiempos. Acá no hay esa lucha de egos, nada, ni del rey, ni de Esther antes de ser reina. Halló gracia delante de los ojos del rey, y entonces el rey tuvo un año para conocer a Esther y a las demás jóvenes que estaban en la casa de las mujeres para elegir. Iban, se presentaban delante del rey, estaban tiempo con él, luego regresaban. Entonces tenían trato con el rey. Algunos le dicen a este pasaje o a este libro el primer concurso de belleza, ¿verdad? El primer Miss Universo, ¿verdad? De los tiempos bíblicos. Digo, no afecta nada decir, pues fue algo similar, porque empezó como un concurso de belleza. Pero en el proceso, Hegai primero y el rey después van sabiendo quién es Esther y de qué está hecha. Luego es nombrada reina y mandan celebrar, hacen fiesta y que todo el mundo se entere. Y miren lo que dice el versículo 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Narra un evento que ahorita no vamos a ver, donde descubre un complot en contra del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él. Hice la pausa para que pusieran atención si están leyendo el pasaje. ¿Qué hacía? Lo que le decía Mardoqueo. ¿Cuándo? ¿O como cuándo? Como cuando la educaba. ¿Cuál es la diferencia entre el versículo 10 y el versículo 20? ¿Alguien me puede decir? Yo ya me la sé porque pues, disfruto, ¿verdad? La diferencia entre el versículo 10 y el versículo 20 es una corona. Si al principio ya estaba en la casa de las mujeres, en el palacio del rey, ya estaba considerada entre las candidatas para ser reina, ya recibía los beneficios de vivir en la casa del rey. Ahora imagínense como reina. No, Mardoqueo, pues muchas gracias por haberme cuidado de mí. Dios me trajo hasta aquí. Esa frase, ¿cómo la he escuchado? Dios me trajo hasta aquí, y no dudo cuando la dicen. Lo que me preocupa, y de veras lo digo como experiencia personal es en mi vida y en la vida de ustedes, los que conozco y los que he convivido. ¿Por qué las personas, si tienen la convicción de que Dios los puso donde están, por qué no se comportan a la altura de quien los puso ahí o de quien los puso ahí, cualquiera que sea la situación? ¿Por qué empezamos a hacer cosas que antes no podíamos? Porque no teníamos ni el dinero ni el poder. ¿Por qué cuando cambia nuestra condición, cambia nuestro comportamiento y nuestras decisiones? Tristemente porque mostramos
lo que traemos adentro. Por eso el mensaje, la misión y la visión de la iglesia no son nomás así como que inventadas, como que una frase bonita. La visión que recordaba ahorita el hermano y que repetíamos, compartir un mensaje de esperanza para transformar vidas. El original dice, el original suena así como el texto, ¿no? O sea, la visión original más extensa decía de adentro hacia afuera. Digo, y sigue diciendo, nomás acortamos para memorizarlo. Transformar vidas de adentro hacia afuera, porque si tu transformación no es de adentro, afuera vas a mostrar lo que traes adentro. Simple y sencillamente, parece que es Proverbios o Cantar. El espíritu alegre hermosea el rostro. Entonces yo le puedo decir a Dios, Dios, no me hiciste un artista de televisión. Pues no, Víctor, no te di rasgos como unos artistas o como los griegos, ¿no? Que tienen fama de ser muy guapos, muy hermosos. Pero puedes hacer algo por ti. Si tú tienes un corazón alegre, tú vas a hermosear tu rostro. O sea, tienes los elementos para que tú trabajes en hermosear tu rostro, dice la Biblia. Pues no estoy tan mal, ¿verdad? Cuando me sonrío. Porque el hombre más guapo y la mujer más hermosa, con un rostro como los que no hay aquí, se ven feas. Se ven feas. Y un hombre o una mujer que físicamente en la soberanía de Dios no hayamos sido tan agraciados, con una sonrisa sincera, que no sea una mueca, como cuando le dices a un niño que no te ganas de reírse, o a un adulto, foto, ríete. A ver, con los niños, con los jóvenes y con los adultos, es lo mismo, hermanos. Si a usted le dicen, saluda con una sonrisa, si es espontánea, se va a notar. Y si no es espontánea, dice la canción que dije hace semanas, se va a notar más. Contra eso no podemos hacer nada nosotros respecto a los demás, pero usted respecto a sí mismo puede hacer mucho. Trabajar desde adentro. Recibir la palabra de Dios, que es la que tiene el poder para transformar los corazones. ¿Qué es lo que contamina al hombre? No es lo que entra, sino lo que sale. ¿Por qué? Porque lo que sale según lo que hayamos alimentado. Y si eso se refleja en la alimentación física, cuando llevamos una vida sana o una vida descuidada, y se nota en lo espiritual con mayor razón, de lo que usted se alimente, es lo que se va a reflejar. Nada más que no se va a notar necesariamente, sí se nota en la parte física, pero sobre todo se nota en el comportamiento y en las decisiones que toma. Entonces yo le digo en esta hora, si los más jóvenes están trabajando para salir adelante, solteros o casados, me refiero a los jóvenes, a los adolescentes o a los adolescentes mayores, aspirando a una vida mejor, sea lo que estén haciendo, no dejen de hacer lo correcto. No dejen de hacer lo que Esther hizo. Esther fue instruida en la palabra de Dios por Mardoqueo y muestra esa humildad porque dice que ella hacía lo que Mardoqueo le decía, como cuando él la educaba. Ya creció, ya es reina, ya es hora de poner en práctica lo que aprendió. Por eso los niños en la iglesia, en el ministerio infantil, uno les cuenta las historias de Jonás, que se lo tragó un pez. ¡Ay, qué padre! Y luego les cuentas una parábola de la higuera. Y luego les cuentas una historia de 10 leprosos que fueron sanados y uno regresó agradecido. Y eso los alimenta a ellos, los alimenta. Tal vez no le entiendan, pero es lo que están recibiendo. Cuando crezcan y el Espíritu Santo trabaja en ellos, va a trabajar lo que hay en ellos. Y entonces van a saber lo que significa cada alimento que recibieron, porque fueron instruidos en la palabra, en el estudio bíblico, en la oración, y entonces llegado el momento va a salir lo que hay dentro de ellos. Pero si usted no conoció al Señor o no fue instruido en la palabra de niño, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuándo?
cuando usted se alimenta de ella. En todo momento. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Si usted es la primera vez que viene y recibe un mensaje de la palabra de Dios, tiene el mismo efecto en su vida ahorita a los 40 o a los 50 que si lo hubiera escuchado a los 10 o a los 20 años. Tiene el mismo efecto. Es cuestión de que usted decida recibirla y ponerla en práctica. Por eso los dos elementos de los que le hablaba al principio tienen que ver, una, su formación espiritual, lo que hay dentro de su corazón, con lo que trabaja todos los días y cómo actúa cuando su condición económica, material, física, de salud cambia y mejora. Y entonces lo obvio, de acuerdo a la palabra de Dios, es que usted haga lo que siempre ha hecho. Si usted es agarrado ganando el salario mínimo, va a ser agarrado ganando $1,000,000. Si usted es generoso con el salario mínimo, va a ser generoso con $1,000,000. ¿Sabe eso? Para que cambie su actitud, necesita cambiar de adentro, de su corazón, y eso solamente lo hace el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo actuando en usted. La tarea que hacemos todos nosotros es compartir la palabra, compartir la experiencia, pero la decisión sigue siendo personal, sigue siendo individual. Esther tuvo un inicio inesperado que abrió las puertas para un final feliz, porque no sabemos la historia. La historia que yo no me sé el final es la mía. Quiero imaginármela. Pero mientras no sepa cuándo es ni cómo va a ser, tengo la misma tarea que Esther, la misma tarea que tú, que el del 10, que el de 20, hacer lo correcto delante de la voluntad de Dios. No luchar contra lo que no puedo, pero sí dejarme dirigir con lo que sí puedo, siendo obediente con lo que fui instruido cuando fui educado. Yo conocí la palabra de Dios a los 13 años, sigo aprendiendo, sigo conociendo, sigo cambiando cosas que tengo que trabajar, que mejorar, porque nadie en este mundo somos perfectos, pero el reto bíblico es ir rumbo a la estatura de Dios. Esa no se gana con los años, ni con la antigüedad en la iglesia. Esa se gana o se logra con obediencia, con fe, con humildad, la gracia de Dios actuando en nosotros y en nosotros correspondiendo en obediencia, en humildad. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias porque tú pones inicios inesperados en nuestra vida. Tú estás trabajando sin que nosotros nos demos cuenta. Yo te ruego que en esta hora, si alguno de nosotros estamos tomando decisiones equivocadas, Padre, que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos convenza de pecado, nos corrija y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Si en esta hora hubiera, Padre, alguien que no ha tenido ese encuentro personal con tu Hijo, sabe de ti, sabe de Él, pero no ha tomado esa decisión que trasciende la eternidad, yo te ruego que tu Espíritu Santo le convenza de pecado y diga hoy: Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios. Te pido perdón por mis pecados. Mora en mi corazón y sé el Señor y Salvador de mi vida. A partir de hoy, quiero caminar contigo y que tú camines conmigo. Pero para los que ya hemos creído, Padre, cada día que nos levantamos, nos das la oportunidad de un nuevo inicio. Si tenemos que cambiar el rumbo porque hemos tomado decisiones equivocadas, gracias, porque si estamos aquí, tú sigues escribiendo junto con nosotros o nosotros seguimos escribiendo contigo nuestra historia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.